En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Bien, muy buenas noches a todos. Les saluda Jorge Sobero Blanco, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar La Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado del Programa de Especialización en Arbitraje en Contratación Pública, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa se ha diseñado sobre la base de diversos estudios del comportamiento de los arbitrajes en el Perú. Además, podrás conocer las mejores prácticas arbitrales para resolver un caso de forma célere, cautelando el debido proceso. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en arbitraje en contratación pública, que será a partir del mes de noviembre. Somos la única universidad en el Perú en obtener 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en línea de la QS Star Rating Systems. Este reconocimiento a nivel mundial es el mayor puntaje otorgado por esta importante institución. Sabemos que tu aprendizaje es importante, como lo pueden ver en pantalla. Los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. Excelente. A continuación les presento la dinámica que vamos a seguir en esta noche, la cual consistirá en contar con la exposición de Gina Vargas Herrera por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar vía el chat. Ahora damos paso al webinar Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, a cargo de Gina Vargas, a quien tengo el gusto de presentar. Gina Vargas Herrera es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, consultora especialista en arbitraje y contratación pública, fue coordinadora del área arbitral de la Procuraduría Pública en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS. Sin más preámbulos, los invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesora. Muy amable, muchas gracias, Jorge. Buenas noches con todos. Agradezco en primer lugar la gentil invitación de la Universidad Continental. Es para mí un placer poder acompañarlos esta noche para hablar de un tema tan importante como lo es la Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. En ese sentido, me gustaría empezar con una frase que va a permitir precisamente englobar lo que va a ser mi materia de disertación.
Y es lo siguiente, ¿no? La mejor disputa es la que no se produce, y es la que precisamente apunta la Junta de Resolución de Disputas, como lo vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. Dicho esto, el marco legal de la Junta de Resolución de Disputas tiene que ver con lo siguiente, ¿no? El TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 082/2019, así como el reglamento, por supuesto, de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344/2018. Y además, la Directiva 012/2019, que precisamente da todo el marco que permite desarrollar el procedimiento y elementos importantes por parte de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, teniendo este marco legal, veamos qué es lo que implica como tal este mecanismo de solución de controversias. Siguiente, por favor. La Junta de Resolución de Disputas, entonces, es un mecanismo como tal alternativo, no solo de resolución de conflictos, sino sobre todo de prevención del conflicto, ¿no? En el marco de obras de gran envergadura, como es el caso de las obras que ha recogido el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, que veremos, pues, también tiene dentro de su regulación determinados montos. En algunos casos la hace facultativa y a partir de otro monto la hace obligatoria. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué busca esta Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Previene y resuelve controversias durante la ejecución de la obra, ¿no? ¿Y cuál es el objeto de eso? Que va a evitar precisamente paralizaciones del proyecto, ¿no? Y va a procurar o va a promover la oportuna culminación de la misma, ¿no? Entonces, no vamos a truncar el desarrollo o el objeto de la contratación, sino más bien a través de la intervención de especialistas, de expertos en la materia, como veremos son ingenieros, arquitectos, van a acompañar, ¿no?, en tiempo real toda la ejecución de la obra, ¿no? Esto como mecanismo está inspirado en los dispute boards como práctica internacional. Históricamente, pues, se ha aplicado a contratos de construcción como antecedente, digamos, desde el año 1960, tenemos el primer antecedente en obras de una represa en Estados Unidos, ¿no? Y digamos que en la práctica, en el Perú, hemos podido ver un primer acercamiento en los Juegos Panamericanos, ¿no? Esto en el año 2017. Entonces, nosotros pues también ya hemos incorporado en la Ley de Contrataciones del Estado este mecanismo tan eficiente en la gestión de conflictos, y ahora más adelante veremos por qué, ¿no? Entonces, hay un tema adicional que tiene que ver con el conocer los tipos de junta o de resolución de disputas, ¿no? Como son las ad hoc y las permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Una junta de resolución de disputas ad hoc es aquella que se activa para una controversia específica, ¿no? Sin embargo, las juntas de resolución de disputas permanentes son aquellas que acompañan durante toda la ejecución de la obra, hasta la recepción total de la misma, ¿no? Entonces, la legislación en el ámbito de contrataciones del Estado, ¿por cuál de las dos ha optado? Por la permanente, ¿no? Entonces, tenemos una elección en ese sentido por parte del gobierno que permite este tipo de acompañamiento. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Gracias. Entonces, además de eso, claro, hay una experiencia también a nivel internacional que tiene mucha data en cuanto a su aplicación, y por eso es que aquí hago referencia a una definición de la CCI, ¿no? La Cámara de Comercio Internacional, en la anterior, por favor. La anterior lámina.
en la que se establece que es un órgano permanente que típicamente se establece con la firma o al inicio de la ejecución de un contrato a largo plazo, ¿no? ¿Para qué? Para ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desaveniencia que pudiera surgir durante la aplicación del contrato. Entonces, desde la misma regulación, incluso de la definición de la CCI, ¿cuáles son las bondades que van saliendo ya desde esta introducción, ¿no? Podríamos, por ejemplo, decir el acompañamiento en tiempo real, la intervención temprana de la Junta de Resolución de Disputas ante cualquier desavenencia en el contrato, ¿no? Esta naturaleza preventiva que va a ser sumamente importante y lo vamos a ver más adelante porque la Junta de Resolución de Disputas no solo interviene para adoptar decisiones como consecuencia de una controversia, sino que además tiene una función consultiva, ¿no? Que va a permitir emitir esta suerte de respuesta que puede incluso no llegar a una controversia que tenga que plantearse ante la Junta de Resolución de Disputas para adoptar una decisión, ¿no? Entonces, hay un provecho tremendo en la intervención de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Además de que este marco va a permitir también una reducción de demora, ¿no? Y los sobrecostos propios que pueden surgir como consecuencia de una controversia en la ejecución de la obra. Porque para los efectos, el tiempo en la ejecución de este tipo de contratación es de vital trascendencia, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para resaltar algunos puntos. Por favor, la siguiente. Es muy probable, pues, que todos ustedes o la gran parte de ustedes que está escuchando este webinar haya tenido contacto con el arbitraje, debido, pues, a que tiene larga data de aplicación en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, va a ser importante para efectos de entender cuál es el impacto, el efecto y el ámbito de acción que tiene la Junta de Resolución de Disputas en contraste con lo que implica el arbitraje, ¿no? Así que he resaltado algunas diferencias que nos va a permitir ilustrar ello, ¿no? En primer lugar, lo que tiene que quedar claro es que la Junta de Resolución de Disputas se aplica únicamente a los contratos de ejecución de obras, ¿no? Distinto de lo que ocurre en el arbitraje, que sí aplica a otro tipo de contratación, como es el caso no solo de obras, sino también de bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera diferencia. Por otro lado, la Junta de Resolución de Disputas para su implementación requiere de que se firme un contrato tripartito. ¿Entre quién? Entre las partes que han suscrito ese contrato de ejecución de obra y la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces esas son las tres partes que intervienen, pues, en este contrato tripartito. Lo que no ocurre en el caso del arbitraje, que como ustedes saben, tiene de por medio un convenio arbitral, ¿no? Que es el acto jurídico que suscriben las partes que quieren efectivamente, pues, someter sus controversias a arbitraje, ¿no? Por otro lado, hay un tema interesante también, porque los expertos que deberán resolver las controversias, en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, son designados antes de conocer, ¿no? Antes de conocerse el conflicto. A diferencia de los árbitros, que como sabemos son nombrados ya una vez iniciado el arbitraje por lo general, ¿no? Entonces, allí ya también hay otra suerte de matiz entre ambos mecanismos de resolución de conflictos. Ahora, como les dije antes, la principal bondad de la Junta de Resolución de Disputas, pues, es la función consultiva, ¿no? Entonces, lo que busca la Junta es prevenir controversias, ¿no? Desde el inicio del plazo de la ejecución de la obra. En cambio, el arbitraje no tiene la función de prevención, ¿no? Tiene la función de resolver. Y luego de ocurrida la controversia y la escalada del conflicto, ¿no? La Junta de Resolución de Disputas está un paso antes, ¿no? Entonces, he allí también el beneficio de este mecanismo. Ahora, opera este tipo de mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no?
para contratos cuyos montos sean iguales o superiores a 5 millones de soles, ¿no? Aquí, en este parámetro, va a ser facultativo. Y en el caso de que sea igual o superior a 20 millones, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, es de carácter obligatorio el mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En contraste con el arbitraje. En el arbitraje no existen topes o mínimos para determinar si uno puede arbitrar o no en materia de contratación pública. Lo que sí vemos ocurre, de acuerdo a los montos que les he señalado, en la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, de esa manera se aprecia esa diferenciación. Por otro lado, las actuaciones, de esta Junta de Resolución de Disputas, al ser parte precisamente de esta ejecución de la obra, forman parte del expediente de contratación, ¿no? Lo que no ocurre con las actuaciones del arbitraje, que no forman parte del expediente de contratación en ningún caso, ¿no? Entonces, estas diferencias ya nos permiten entrar a ver cómo es que funciona esta Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Gracias. Entonces, las instituciones, por ejemplo, en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, deben tener, o sea, ahí van a ver los centros de arbitraje, ¿no? Van a administrar estas juntas de resolución de disputas. Lo mismo que ocurre con los arbitrajes. Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? Las instituciones arbitrales, en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, requieren como mínimo 4 años de experiencia actuando con dicha calidad, ¿no? Lo que no ocurre en el caso del arbitraje, en el supuesto de arbitrajes institucionales, ¿no? Entonces ahí también vemos una suerte de acreditación previa necesaria por parte de los centros de arbitraje en el acompañamiento, que ya veremos por qué es importante, ¿no? Porque hay un rol fundamental por parte de los centros de arbitraje en relación a la Junta de Resolución de Disputas. Bien, ahora, ¿qué pasa si hay falta de acuerdo entre las partes sobre el número de los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La norma en contrataciones del Estado ya dijo, ¿no?, que en disputas de 5 a 40 millones de soles hablamos de un miembro. Y de disputas igual o mayores a 40 millones hablamos de 3 miembros, ¿no? En el caso del arbitraje, en caso de duda o falta de acuerdo sobre el número de árbitros, acá será árbitro único, ¿no? Y no está en función de los montos en controversia. Con lo cual, ahí también advertimos, pues, esta diferencia en relación tanto al número de miembros como en relación, como condición, el monto, ¿no? Entonces, otro aspecto fundamental que resalta, ¿no?, en la Junta de Resolución de Disputas es que si estamos ante un solo miembro de este mecanismo de resolución de conflictos, debe ser arquitecto o ingeniero. La norma ya califica qué tipo de profesional es el que puede tener la calidad de miembro de la Junta de Resolución de Disputas. Esto ocurre tanto con el miembro único como con el presidente de esa Junta de Resolución de Disputas. Situación que no ocurre en el arbitraje, puesto que aquí se establece que, o no se exige en todo caso que sea arquitecto o ingeniero, sino que cuente con las especialidades y conocimientos en contrataciones del Estado, en arbitraje y en derecho administrativo, ¿no? Entonces ya vamos viendo también por quiénes van a estar conformados principalmente estas juntas de resolución de disputas, ¿no? Y básicamente por la especialidad, el tecnicismo y las funciones mismas que va a tener la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La siguiente, por favor. Sí. Ok. O problemas técnicos que a veces ocurren. Bien, entonces, siguiendo con las diferencias en relación a estos mecanismos, tenemos que la Junta de Resolución de Disputas emite decisiones vinculantes, ¿ok? Mas no definitivas. Si alguna de las partes no está de acuerdo con la decisión que haya tomado esta Junta de Resolución de Disputas, ya sea de forma parcial o de forma total, puede hacer reserva de acudir a arbitraje, porque siempre va a tener la posibilidad de ir a arbitraje frente a un desacuerdo
respecto de la decisión de la Junta, ¿no? Lo que no ocurre con las decisiones que se adoptan en el arbitraje, ¿no? Que son definitivas, como sabemos, a través del laudo, y constituyen cosa juzgada y de obligatorio cumplimiento. Entonces ahí también hay un contraste, ¿no? Absuelven además las juntas de resolución de disputas, y creo que lo he destacado en más de una oportunidad, consultas, ¿no? Sobre algún aspecto contractual y o técnico, que si bien es cierto, y ahí lo he remarcado entre paréntesis, no es una opinión vinculante, sí en la práctica se evidencia que las partes toman esa respuesta a la consulta y la hacen suya, ¿no? Y eso permite destrabar algunas divergencias que pudiera surgir en la ejecución de la obra, ¿no? En cambio, en el arbitraje, los árbitros no hacen las veces de órgano consultivo, ¿no? Sino, por el contrario, en todo momento tienen carácter resolutivo, ¿no? Y además, la Junta de Resolución de Disputas, como parte de sus funciones y actividades, realiza visitas periódicas, ¿no? A la obra en ejecución. Normalmente establecen que concurrir una vez al mes para en campo visualizar la ejecución de la obra. Caso que no ocurre con el arbitraje, ¿no? Porque los árbitros no tienen como parte de sus facultades la supervisión de la obra, ¿no? La única manera en la que de repente podrían acercarse es a través de una inspección arbitral, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también hay una diferencia en el ejercicio de la función. Ahora, la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En cuanto a sus decisiones, si alguna de las decisiones de la Junta se emite fuera del plazo que tiene para emitirse y notificarse, se entiende que esta es ineficaz, ¿no? Salvo, también lo dice la norma de contrataciones del Estado, que las partes acuerden de manera expresa concederle un plazo adicional, ¿no? Antes de su vencimiento, en cuyo caso ya no tiene esta sanción de ineficacia y por el contrario, pues, tiene la validez que va a tener efectos en relación a las partes, ¿no? Y en el caso del arbitraje, en matiz, vemos que el laudo que se emite fuera de plazo, pues, podrá ser materia de anulación ante el Poder Judicial, ¿no? Conforme conocemos. La siguiente, por favor. Ahora bien, si las partes no cuestionan, ¿no?, la decisión de la Junta de Resolución de Disputas dentro de los 7 días de haber sido notificados, ¿no?, o habiéndola cuestionado, no inician el arbitraje dentro de los 30 días de recepcionada la obra, entonces esta se convierte en definitiva e inimpugnable, ¿no? Entonces, allí tenemos el momento específico en que la decisión es definitiva e inimpugnable. Entonces, en el arbitraje, por ejemplo, todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes, ¿no? Como contraste. Ahora, en cualquier momento también las partes, de manera conjunta, pueden resolver este contrato tripartito respecto de uno o más miembros de la Junta, y de acuerdo a la normativa, sin expresión de causa, ¿no? Lo que no ocurre con los árbitros, que si hay alguna suerte de remoción, por ejemplo, tiene que ceñirse a lo establecido en los elementos que implican y posibilitan ello en la ley de arbitraje, ¿no? Entonces, allí también tenemos esta diferencia. Ahora, la Junta de Resolución de Disputas, para que inicie sus actividades, lo hace una vez suscrita el acta de inicio de funciones, que es el documento que permite que siga para adelante cada una de las actividades que va a realizar la Junta de Resolución de Disputas. A diferencia de lo que ocurre con el Tribunal Arbitral en un arbitraje, que inicia sus funciones con la aceptación del árbitro único o el último de los árbitros, ¿no? Entonces, aquí tenemos una diferencia adicional. La siguiente, por favor. Y para culminar las diferencias entre la Junta de Resolución de Disputas y el arbitraje, la renuncia en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no?, de algún miembro, no exime al centro de resolver la recusación, ¿no? Lo que sí puede ocurrir en el arbitraje, ¿no?, que frente a la renuncia de un árbitro que ha sido recusado,
no necesariamente exista un pronunciamiento sobre el fondo de dicha recusación. Entonces ahí hay otro contraste importante. Ahora bien, las resoluciones que resuelven las recusaciones son planteadas contra los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, son de acceso público, ¿no? Y en el caso del arbitraje, de acuerdo a la última modificatoria incorporada por el Decreto de Urgencia 020-2020, el laudo y las actuaciones arbitrales son públicas luego de culminadas las actuaciones arbitrales, ¿no? Por último, la decisión de la Junta de Resolución de Disputas no es título ejecutivo, como sí lo es en el arbitraje el laudo, ¿no? Que la mayoría de nosotros ya tiene incorporado el tema del arbitraje. Bien, dicho esto, entonces, pasemos por favor a la siguiente lámina. Y dado que básicamente en las diferencias hemos recogido gran parte de las características y elementos principales de la Junta, veamos qué nos dice la Ley de Contrataciones, ¿no? Y establece, pues, que las partes pueden recurrir a este mecanismo de resolución de controversias en contrataciones de obras, como ya le hemos señalado, ¿no? Y de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento. Como hemos indicado, tiene por medio decisiones vinculantes, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este caso, ¿quiénes participan en la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? El contratista y la entidad por las partes. En cuanto a los operadores, el centro y los adjudicadores, ¿no? Y los intervenientes, tanto el residente como el supervisor, son los principales actores en relación a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, entonces el camino legal para hacer realidad la existencia de la Junta de Resolución de Disputas precisamente tiene que ver con la inclusión de la cláusula en el contrato, ¿no? Y hay un modelo de cláusula en ese sentido también en la Directiva 020 que ya antes en relación al marco legal indicamos. Solo para efectos ilustrativos, la siguiente lámina, por favor. Que es básicamente esta cláusula de esta extensión, donde se hace referencia a los principales elementos en relación a la designación de los miembros, las actividades de la Junta, la calidad de la decisión que adopta la Junta, y demás elementos primordiales en relación a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta competencia que tiene la Junta de Resolución de Disputas se da desde el inicio del plazo de la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma, ¿no? Entonces, todas estas controversias que pudieran surgir en este periodo de tiempo pueden ser susceptibles de Junta de Resolución de Disputas, excepto, ¿no?, las que no son materia arbitrable y que tampoco pueden ser sujetas a conciliación y que están incorporadas en la Ley de Contrataciones del Estado. Vale decir, la decisión de la entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, ¿no?, las pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa y el pago de indemnizaciones, ¿no? Como dije antes, el periodo final que se establece de acuerdo a la normativa es hasta la recepción total de la obra, con lo cual vemos pues que se queda fuera el tema de la liquidación del contrato como parte de la competencia de la Junta de Resolución de Disputas. Y asimismo, la nulidad, ineficacia, inexistencia o invalidez del contrato, ¿no? Todos estos aspectos no pueden ser sometidos a Junta de Resolución de Disputas. La siguiente, por favor. Entonces, como ya habíamos visto, pues, ¿quiénes pueden ser los adjudicadores, no? Está integrada o puede estar integrada por un solo miembro, que ya habíamos dicho, tiene que tener la calidad de ingeniero o arquitecto, pero sí con conocimiento de la normativa nacional aplicable al contrato, así como a contrataciones del Estado, definitivamente. Y en el caso de tratarse de 3 miembros, el presidente debe contar con las mismas calificaciones que necesita el árbitro único, ¿no? Los demás miembros sí pueden ser expertos en ejecución de obras, ya sea en virtud de la experiencia que tengan, en virtud de los conocimientos que tengan, ¿no? Bueno, un paréntesis aquí, como vemos en la mayoría de la lista de adjudicadores que obran en los centros,
La gran parte de ellos, pues, es ingenieros, y luego daré algunos números para que podamos advertir qué cantidad de abogados también están en lista de adjudicadores, ¿no? Ahora, debemos tomar en cuenta aquí también los impedimentos que para actuar como miembro de la Junta de Resolución de Disputas importan, que debemos tener en cuenta que son los mismos que se establecen para actuar como árbitro, ¿no? Entonces, también tenemos esos impedimentos ahí que se deben tomar en consideración. La siguiente, por favor. Hace un momento habíamos hablado también del rol de los centros de arbitraje, ¿no? En la Junta de Resolución de Disputas. Y es de vital importancia, y para tal efecto requerirá un acuerdo de naturaleza indubitable y de común consenso entre las partes. ¿Por qué? Si es que no existe un acuerdo como tal por parte de las partes, lamentablemente no van a poder someter sus controversias a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Lo cual va a significar una limitación para beneficiarse de este mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a hacer mención de algunos centros en los que ya tienen Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Católica ya tiene 7 juntas de resolución de disputas, el Colegio de Ingenieros tiene 3 juntas de resolución de disputas, ¿no? Y entre las 7 obras que ya tienen juntas de resolución de disputas, tenemos obras de irrigación, de saneamiento, el muelle fluvial de Pucallpa, el centro penitenciario de Pucallpa, y sede institucional Lima, también una junta de resolución de disputas. En cuanto a número de adjudicadores, por ejemplo, que administran los centros, en la Católica, por ejemplo, tenemos 24 adjudicadores, ¿no? Nacionales e internacionales, 17. En el Colegio de Ingenieros, por el contrario, tenemos 75 adjudicadores, abogados 2 en calidad de adjudicadores, un arquitecto en calidad de adjudicador, ¿no? Y más o menos ese es el panorama que hay en relación a la cantidad de juntas de resolución de disputas y la cantidad de adjudicadores en los diversos centros, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué es importante entonces el centro de arbitraje en la administración de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Por tener un registro de los miembros que ante falta de acuerdo se tengan que elegir también de dicha lista, ¿no? Y para designar, en caso de reemplazo de las partes por una designación que diríamos residual, además para resolver eventuales recusaciones, ¿no?, contra los miembros de la Junta de Resolución de Disputas, para supervisar el cumplimiento de los principios éticos también por parte de los miembros, así como informar de las sanciones éticas al OCE, porque también hay esta facultad por parte de los centros. Así como finalmente pues proporcionar el apoyo logístico a la Junta de Resolución y a las partes, siendo este aspecto de vital trascendencia de acuerdo a lo manifestado por varios de los adjudicadores en su experiencia en la Junta, ¿no? Sobre todo este tema logístico por parte de los centros. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que las actividades de la Junta de Resolución de Disputas, pues son emitir decisiones vinculantes, ¿no?, respecto a controversias que planteen las partes, ¿no?, absolver consultas planteadas por las partes respecto a algún aspecto contractual. Por ejemplo, podría mencionar que como consulta podría plantearse si, por ejemplo, determinado documento se requería o no en la valorización, y si no hay un acuerdo entre ambas partes, por ejemplo, se puede hacer esa consulta a la Junta, y la Junta determinar ese aspecto crucial que no permite llegar a un consenso, ¿no? Entonces, hay consultas de diversa naturaleza que precisamente la Junta puede poner esa solución, ¿no? En cuanto a decisiones, por ejemplo, vinculadas a controversias planteadas por las partes, podemos ver supuestos, ¿no?, de ampliaciones de plazo rechazadas parcial o totalmente,
o discrepancias en cuanto a las valorizaciones, así como, por ejemplo, otros supuestos vinculados a la observación en el acto mismo de la recepción de la obra, ¿no? Entonces, allí vemos la importancia que hay por parte de la decisión que pueda adoptar la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Asimismo, y aquí viene la parte de acompañamiento, ¿no? Porque la Junta convoca a reuniones, ¿no? Convoca reuniones a las partes, visita la obra, realiza audiencias, interroga a las partes, testigos, expertos, entre otros, ¿no? Efectúa, en virtud de un cronograma, visitas periódicas a la obra durante la ejecución, ¿no? Generalmente, la fecha que se realiza la visita se hace también la reunión, ¿no? Entonces la visita es la exploración de campo, por lo general suelen hacer primero la visita y ya luego se reúnen, ¿no? Es importante aquí que en este tipo de eventos en el que ocurre la visita y la reunión, las partes puedan estar preparadas para poder informar a la Junta de Resolución de Disputas el avance en la obra, posibles riesgos de controversias, ¿no? Para de esa manera prevenir cualquier situación a futuro que pueda significar una contingencia y que la Junta de Resolución de Disputas considere que es importante que lo tenga en cuenta, ¿no? Entonces, como aspecto relevante es de la Junta de Resolución de Disputas aprovechar y explotar la función consultiva, ¿no? Porque no olvidemos, y es un aspecto que no lo he comentado, pero la Junta de Resolución de Disputas tiene un ingreso como honorario de carácter fijo mensual, ¿no? Entonces, si es que existen posibles controversias, discrepancias, dudas sobre determinado aspecto a nivel de ejecución de obra, precisamente se puede explotar esa función consultiva y no únicamente la función resolutiva que tiene la Junta, ¿no? Cuando ya no hay posibilidad de llegar a un acuerdo y tiene pues que decidir la Junta, ¿no? Entonces, y además otras que establezca el contrato respectivo, así como evidentemente la directiva a la cual hemos hecho mención. La siguiente, por favor. Entonces ya habíamos adelantado, me pareció por eso importante, ¿no? Destacar el tema de las diferencias. Ciertamente era un número considerable de diferencias, pero permite abarcar conceptualmente todos los aspectos relevantes que implican este mecanismo, ¿no? Ahora, en cuanto a las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, como habíamos indicado, es vinculante, ¿no? Es vinculante a las partes y de obligatorio cumplimiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en todo caso, si existe algún desacuerdo con esa decisión, se puede hacer reserva de que se acudirá al arbitraje, pero bajo ningún supuesto se habilita el que exista arbitraje en paralelo a la ejecución a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Porque precisamente lo que busca es evitar ello, ¿no? Entonces, eso es muy importante también en relación a la función misma que tiene la Junta, porque quien quiera someter a arbitraje aquella decisión emitida por la Junta por no estar de acuerdo, va a tener que esperar a la recepción de la obra para recién allí someter ese desacuerdo, que eventualmente puede en el camino decidir no ir a arbitraje, ¿no? Cuando llegue a la recepción total de la obra, ¿no? Entonces, ese es un aspecto fundamental en relación a las decisiones de la Junta. Ahora, y bueno, esta parte básicamente ya para terminar la ponencia, no sé si me estoy excediendo en el tiempo, pero ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, sí, también hay en ese sentido una restricción para el adecuado trabajo de la Junta, ¿no? Y las partes, como dije antes, están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando hubiere algún desacuerdo, ¿no? Como ya le explicamos, y decidan ir a arbitraje. Ahora, este cumplimiento de la decisión de la Junta es una obligación de carácter esencial. ¿Qué quiere decir? Que si la parte afectada con el incumplimiento puede o tiene en todo caso la potestad de resolver el contrato,
¿no? De modo que efectivamente pues se dé cumplimiento a lo establecido como decisión por la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, si no existe una comunicación de desacuerdo en relación a la decisión adoptada por la Junta, esta decisión adquiere carácter de definitiva e inimpugnable, ¿no? Entonces, ese también va a ser el efecto posterior adoptado por la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entonces, definitivamente se advierte, y con eso termino, un beneficio bastante importante por la apuesta de este mecanismo de resolución y prevención de conflictos, incluso por la rapidez que tiene, ¿no? Comentaba el ingeniero Carlos López que en la primera Junta de Resolución de Disputas, en la que él tuvo ocasión de participar, que es un contrato de irrigación en la selva norte del Perú, había un arbitraje que duró 18 meses, ¿no? Y sin embargo, algunas situaciones que ocurrieron durante la ejecución de la obra y que se sometieron a conocimiento de la Junta de Resolución de Disputas, en contraste a lo que demoró el arbitraje en determinado aspecto o materia controvertida, la Junta de Resolución de Disputas, para poner solución a ello durante la ejecución, demoró 8 semanas. ¿no? Entonces hay un contraste también ahí importante en relación a la rapidez para la adecuada eficiencia en la gestión de conflictos, porque básicamente la Junta de Resolución de Conflictos apunta a eso, ¿no? Es una suerte de gestión por resultados. ¿Y en beneficio de qué? En beneficio de la ciudadanía, ¿no? En beneficio finalmente de todos nosotros. Con esto termino, les agradezco mucho su atención y bueno, quedo a su disposición para las preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gina Vargas, por la exposición del tema. Bueno, a continuación los invitamos a hacer sus preguntas, por favor, para ver que se puedan responder por parte de la ponente. Los invitamos a hacerlas en el chat del seminario, por favor. Ok, tenemos la primera pregunta. Nos dicen, ¿puede un adjudicador de la JRD de una obra ser supervisor o residente en otra obra? Disculpe, no escuché la pregunta. ¿Puede un adjudicador de la JRD de una obra ser supervisor o residente en otra obra? Ahí hay un tema, ¿no? También, en realidad, justo hablaba de un tema importante, qué cantidad de juntas de resolución de disputas, porque como mínimo o como máximo puede tener un adjudicador, ¿no? Y en realidad, de acuerdo a la práctica y al alcance que podría tener por un tema más que nada físico, es en realidad alrededor de 4 o como mucho 5 juntas de resolución de disputas en relación al adjudicador, ¿no? Y a ello además se le suman otras funciones, porque por lo menos, por ejemplo, en los arbitrajes se ha visto que tienen mayor cantidad a veces de arbitrajes, y uno de los aspectos importantes que hay que considerar aquí también es el tema de la disponibilidad, ¿no? Y la imparcialidad que corresponde al ejercicio mismo de la función de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Sí. Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los requisitos para ser adjudicador de una JRD? Sí, como lo mencionaba, en el caso del miembro único o el presidente de la Junta de Resolución de Disputas, sí la norma le asigna una profesión, ¿no? Requiere ser en todo caso ingeniero o arquitecto, y en todo caso los otros miembros que no ocupen estos cargos sí tendrían que ser expertos en obras, ¿no? Sobre esto ciertamente hay algún debate en el sentido de que
no hay consenso, porque hay algunos que señalan que, dado el expertise y la especialidad que requiere la Junta de Resolución de Disputas, únicamente debieran ser ingenieros, ¿no? O arquitectos. Sin embargo, hay otros que dicen que perfectamente hay abogados que cuentan con la experiencia y podrían desenvolverse adecuadamente para también tener la calidad de miembros de la Junta de Resolución de Disputas, toda vez que la norma dice expertos en obras, ¿no? Y si habla de expertos en obras y no lo restringe a una profesión en específico, entonces hay esa posibilidad, como en efecto ocurre incluso en la lista de adjudicadores que, como mencioné, en determinados centros, ya incluye el tema o la calidad de los abogados, ¿no? Como parte de la Junta. Bien, tenemos otra pregunta más. Dice, ¿cuál es el costo de Junta de Resolución de Disputas y cómo se calcula? Sí, los centros de arbitraje ya tienen una tabla establecida de acuerdo al monto de la obra, ¿no? Y en esa medida es previsible saber cuál va a ser el costo que va a significar para las partes asumir la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y además hay que considerar que este presupuesto para la Junta de Resolución de Disputas propiamente ya es como un costo de la obra, ¿no? Porque, como sabemos, ya hay una obligatoriedad en el sentido de que obras iguales y superiores a 20 millones ya requiere de manera obligatoria tener una junta. Entonces, necesita ser parte de los costos, de los gastos generales, ¿no? Del contratista. Y en esa medida, pues, deberá contemplarse y como referencia, en todo caso, tomar las tablas de los centros donde ya está previsto cuánto es lo que equivaldría eventualmente una junta, ¿no? Bien, tenemos otra consulta más. Nos dicen, ¿podría mencionarnos los requisitos para poder ser árbitro ante OCE? Bueno, tiene que ver más con el arbitraje. Pero sí, de acuerdo a lo que hemos establecido, se requieren pues conocimientos en contrataciones del Estado, en derecho administrativo y, por supuesto, en arbitraje, ¿no? Además de participar de un examen que implica ingresar al Registro Nacional de Árbitros, que implica toda una evaluación de por medio a nivel de conocimientos prácticos en una evaluación y en una entrevista también, ¿no? Para poder ser árbitro. Excelente. A ver, nos preguntan, ¿los adjudicatarios tienen su ámbito solo en la zona donde se ubica su centro o es a nivel nacional? No, en realidad los adjudicadores pueden perfectamente desempeñar la función en calidad de tal, sin necesariamente estar dentro del ámbito geográfico, ¿no? Que correspondería a su ubicación. Precisamente allí es donde entra a tallar la labor logística por parte de los centros de arbitraje para poder apoyar con todo lo que implica el traslado, el tema de los pasajes de avión, la estadía y este tipo de cosas que pueden ser bastante complejas en cuanto a su administración. Y el rol del centro ahí va a ser fundamental, ¿no? Va a ser fundamental. Tenemos dos consultas más. Nos dice, ¿el OCE cuenta con un registro de integrantes de Junta de Resolución de Disputas? Y, ¿se puede recusar o remover algún integrante de la Junta de Resolución de Disputas? Gracias. Sí, como mencioné también, ciertamente existe posibilidad de recusar efectivamente a los miembros de la Junta de Resolución de Disputas y cada centro que tiene ya implementada la posibilidad de administrar Junta de Resolución de Disputas necesita contar con una lista de adjudicadores que permita efectivamente operativizar la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Por las características que les comentaba, de que resuelven las recusaciones, brindan el apoyo logístico, designan de manera residual ante la falta de acuerdo en la designación de los miembros de la Junta, además de informar al OCE de eventuales sanciones y este tipo de circunstancias que están en manos
de los centros, ¿no? Bueno, finalmente, la última pregunta seleccionada. El pronunciamiento dado por la Junta, ¿qué características debería tener? ¿Debe ser en una resolución motivada o cómo debería ser? Sí, muchas gracias. Sí, buena pregunta. La decisión de la Junta de Resolución de Disputas también te establece, de acuerdo a la normativa, que tiene que guardar ciertos elementos o estructuras mínimas, ¿no? Para los efectos, tiene que contener las posiciones de las partes, tiene que estar debidamente sustentada, tiene que estar motivada, tiene que respetar el orden prelativo establecido en la norma de contrataciones del Estado, que además es de orden público, y debe, en la medida de lo posible, pues, ser lo suficientemente clara, concisa, congruente, y sobre todo no dar lugar, porque puede ocurrir también que se puedan pedir aclaraciones o precisiones a esa decisión, ¿no? Y lo ideal es que pues no haya, que no se llegue a esa situación si es que se estructura adecuadamente y se emite una decisión con todos los elementos que establece la normativa, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Muy bien, a continuación quiero Gracias a ustedes. comentarles un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y el programa de especialización en arbitraje en contratación pública. Recordarles también que estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta, el cual estará disponible solo el día de hoy para su constancia digital. Excelente. Hablemos un poquito de nuestro programa de especialización en arbitraje en contratación pública. Primero, la certificación. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se le otorgará el certificado de especialista en arbitraje a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Además que recibirás también el certificado por el curso de Junta de Resolución de Disputas. La modalidad de clases es clases a distancia en tiempo real y la duración son 160 horas lectivas. Siguiente, por favor. Nuestro plan de estudios nos habla sobre la institución arbitral, el módulo 2, designación de árbitros y reglas IVA sobre conflictos de intereses, módulo 3, actuaciones arbitrales y reglas IVA sobre prácticas de prueba, participación residual de las cámaras de comercio y subsidiarias de OCE en arbitrajes en contratación pública. Módulo 4, Junta de Resolución de Disputas, módulo 5, principales controversias arbitrales, módulo 6, técnicas de litigación jurídica en el arbitraje, módulo 4, módulo 7, laudo, recursos contra el laudo y anulación y ejecución. Siguiente, por favor. La plana docente, la profesora Gina Vargas Herrera, consultora especialista en arbitraje en contratación pública, fue coordinadora del área arbitral de la Procuraduría de la República en el MIDIS, magíster en mediación, negociación y resolución de conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid. Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio, árbitro y consultor en materia arbitral, exsecretario general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, maestría en Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. Fabiola Paulet Monteagudo, impulsora del récord arbitral del OCE, con diversos premios, entre ellos uno recibido por la OEA, MBA con mención en finanzas y derechos corporativos en ESAM. Siguiente, por favor. Ford Ninamanco Córdoba, árbitro en ejercicio adscrito a diversas cámaras de comercio, magíster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado de profesión. Carlos Figueroa Iberico, actual Procurador Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, maestría en Derecho de la Empresa, especialización en Derecho Administrativo, en Contrataciones del Estado y Arbitraje. Miguel Salinas Seminario, asesor en Administración de Contratos de Obras y Consultoría de Obras, ingeniero civil de la UNI. José Antonio Sánchez Romero, ha sido procurador público a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio de Educación, dirigiendo el área de arbitraje con un doctorado en la USMP. Siguiente, por favor. Juan Chenguayen Rospigliosi, actualmente docente y árbitro registrado en el Registro Nacional de Árbitros de OCE, magíster en Administración y Dirección de Empresas. Antonio Corrales González, maestría en la Université Laval de Canadá, en Contratación Pública orientada a resultados, estudios de negociación en Harvard Graduate School of Education y título de conciliador extrajudicial.
Gustavo de Vinatea Bellatín, experiencia como asesor de alta dirección en la SUNARP, fue subgerente de Relaciones Laborales en Petroperú y asesor de la MVCS, Maestría en Administración Pública por la UIOG de España. Siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar con nosotros? Nuestra experiencia en cifras. 135,000 alumnos egresados en nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, 22 ediciones de maestría en Administración de Negocios, nuestro MBA, 64 ediciones de maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Siguiente, por favor. Genial. Esos fueron todos los datos acerca de nuestra nueva modalidad de estudios en el programa de especialización en arbitraje en contratación pública, esta vez con la doble certificación por el programa en arbitraje y por el curso en resolución de disputas. Estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta, el cual estará disponible solamente el día de hoy. Una vez completada podrán acceder a la constancia digital. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, nos invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat para que puedan ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Para mayor información del programa de especialización en arbitraje en contratación pública, ingresen al enlace que estamos compartiendo en estos momentos en el chat. Muy bien. De esta manera damos por concluido nuestro webinar, la Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Agradecemos la participación de nuestra ponente, Gina Vargas, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por el Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.